está, se les escapó la tortuga. ¿Se puede reclamar daño después de la ley de modernización, después de la reforma laboral del 2026, la 27802, que entró en vigencia el 6 de marzo del 2026? Y te explico. Te voy a hacer una mini explicación histórica. Antes del gobierno de Javier Milei, antes del DNU 7023, antes de la ley bases, antes de la ley llamada de modernización, en la Argentina existían indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado y por falta de pago de las indemnizaciones en tiempo y forma. Básicamente yo tengo un montón de videos donde explico estas indemnizaciones agravadas, pero para resumir, te tenían que pagar un adicional muy importante si había trabajo negro en los términos de la 2403, artículo 8, 9, 10 y 15, en los términos del artículo 1 de la 25323, te tenían que pagar un adicional por el artículo 2 de la 25323, si no te pagaban las indemnizaciones en tiempo y forma, te tenían que pagar un adicional muy importante en los términos del artículo 80, si no te entregaban el certificado de trabajo, y te tenían que pagar un adicional muy importante en los términos del 132 bis de la ley de contrato de trabajo si la empresa retenía aportes, retenía contribuciones, retenía de tu recibo de sueldo y no lo depositaba en las arcas correspondientes. Pero el DNU 7023 y después la ley bases en el artículo 99 deroga esto. ¿Deroga las obligaciones? No. Las obligaciones siguen vigentes, vos tenés que registrar al trabajador, empleador, vos tenés que pagar las indemnizaciones en tiempo y forma, vos tenés que retener, vos tenés que entregar el certificado, pero, derogan las indemnizaciones. Por eso, lo que empecé a hacer yo son videos explicando qué es lo que convenía reclamar. Básicamente, convenía reclamar la inaplicabilidad, convenía reclamar la inconstitucionalidad y convenía reclamar daño. Y todo esto está explicado en un montonazo de videos acá en el canal de Soy Jurista. Obvio, además de reclamar que ingresen los aportes y las contribuciones. Y eso, la verdad, no cambió. Vos tenés que seguir reclamando todo esto. Tenés que reclamar que es inaplicable en los términos del artículo 7, que tengo un video que lo explico. Si es inconstitucional, podés plantear que es inconstitucional. Subsidiariamente podés reclamar el daño y que ingresen los aportes, los intereses y todo lo que tiene que ver con la acción preventiva de daño y con la obligación contractual de pagar aportes en los términos de la 24241. Pero, la ley 27802 crea dos grandes obstáculos para el reclamo de daños. Me refiero a daños, por ejemplo, por trabajo no registrado, me refiero a daños por daño moral, me refiero a daño que no tenga que ver con la tarifa del 245. ¿Por qué? Porque se modifican dos cosas, el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y el 278. Ya que estoy, te recuerdo que si te metes a academia.soyjurista.com/LST comentada, podés elegir qué ley estás buscando. Yo quiero ver la ley de contrato de trabajo en el periodo de aula de la actualidad de la ley de modernización. Quiero ver el artículo 245 y lo quiero comparar, por ejemplo, antes del DNU. Y quiero ver diferencia por palabra. Todo lo que está en verde son las cosas que agregaron, lo que está en rojo es lo que sacaron. Y una de las cosas que agregaron, que vamos a leer en el artículo 245, dice que la indemnización prevista en este artículo constituye la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa del contrato de trabajo. También dice que su percepción importa la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, incluso los de naturaleza civil, contractual o extracontractual, no pudiendo promoverse acciones por fuera del régimen especial establecidos por esta ley. Quedan exceptuados únicamente las acciones basadas en ilícitos penales, en cuyo caso la reparación se regirá por las normas comunes. Y el otro artículo muy importante, que es el 278, dice básicamente, al final de todo, que las prestaciones salariales, indemnizatorias y o de cualquier otra naturaleza jurídica previstas en esta ley y o en los distintos regímenes laborales especiales y o previsionales son incompatibles con acciones y o reclamos por daños y perjuicios fundados en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Y por qué esto es importante? Porque de acuerdo a estos dos artículos, yo no podría reclamar daño. Porque ¿qué hizo la ley bases? Dijo, ya no podés reclamar estas indemnizaciones de la 24013 y 25323, por ejemplo, por trabajo no registrado. ¿Y qué dijo la jurisprudencia? Acá hay daño notorio, y empezaron a dar daños y perjuicios en concepto de la reparación
por el trabajo no registrado. Es decir, que te daban, además de la indemnización del 245, un monto parecido a las indemnizaciones de antes, cuantificativamente hablando, es un monto muy parecido a las indemnizaciones, por ejemplo, de la 24013 en los términos del artículo 8 y 15. Esto hacía la jurisprudencia. Entonces, lo que busca hacer la ley de modernización es prohibir el reclamo de daños. Y yo en este video te propongo dos soluciones para poder reclamar el daño. La número uno es usar la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de la Justicia de la Nación en un caso muy parecido del 2004, porque ustedes saben que la vieja ley de riesgos en el artículo 39, que hoy en día está derogado, decía que el trabajador no podía reclamar daños civiles salvo el caso de dolo. ¿Y qué dijo la Corte? No podés hacerle esto al trabajador. No podés decirle al trabajador, vos tenés menos derechos que un ciudadano común. Porque un ciudadano común, ¿qué tiene? Tiene el derecho a la reparación integral, que es una garantía constitucional. Y el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, de acuerdo al 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga menos derechos que una persona común? En el caso Aquino, piensen que pasaba algo muy raro, porque si un avión chocaba, la azafata y el piloto iban a reclamar 2 pesos con 50 por ese accidente de trabajo, pero un pasajero le podía reclamar millones y millones a la aerolínea. ¿Por qué? Un trabajador cobra menos que un ciudadano común. ¿Por qué no tiene acceso a la vía civil? Entonces, en este caso se declaró que vedar el reclamo es algo inconstitucional porque afecta al derecho de propiedad del trabajador, el derecho a una reparación integral en los términos del artículo 19, porque desconoce la dignidad del trabajador. Básicamente no se lo puede excluir de la acción civil en estos términos. Esto es lo que se dijo en Aquino. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque una opción es que los abogados planteemos la inconstitucionalidad del artículo 245 y del 278 en cuanto quieren vedar el reclamo de daños. Pero esto no lo deberíamos pedir en cualquier caso, sino en casos importantes. Me refiero a casos donde el daño tenga entidad propia. Por ejemplo, trabajo no registrado, porque estás totalmente no registrado, porque te registraron con una fecha posterior a la real, porque te registraron una parte de manera registrada, otra no. O también daños de otra naturaleza, como podría ser daño moral por acoso laboral, por acoso sexual, por inventar una injuria, o sea, daño que exceda la tarifa. Pero a mí se me ocurrió una solución creativa que está en el mismo articulado que acabamos de leer. Porque el artículo 245 dice que esta indemnización constituye única reparación frente a la extinción sin justa causa. Pero si yo reclamo una reparación frente a otro hecho ilícito, como puede ser el trabajo no registrado, esto no está contemplado en el 245. Y además, acá abajo dice que esta percepción importa la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, y acá incluye todo, de naturaleza civil, contractual o extracontractual, y diciendo que vos no podés promover acciones por fuera de todo esto. Pero abajo dice, quedan exceptuados únicamente las acciones basadas en ilícitos penales, en cuyo caso la reparación se regirá por las normas comunes. Y el artículo 278 dice que estas prestaciones salariales, indemnizatorias y de cualquier naturaleza previstas en esta ley, que se refiere a la ley de contrato de trabajo, son incompatibles con acciones y reclamos por daños fundados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Pero ¿qué pasa si yo, mi reclamo, hago una fundamentación dentro de la ley de contrato de trabajo alegando un ilícito penal? Porque nosotros tenemos dos normas autónomas que protegen la indemnidad del trabajador dentro de la ley de contrato de trabajo. Una es el artículo 75, que tiene que ver con el deber de seguridad y la integridad psicofísica, mental y física del trabajador. Y otro, el artículo 76, que habla del resarcimiento de daños en el patrimonio del trabajador. Entonces yo podría alegar que el daño se está basando la reparación del daño no en el Código Civil, sino en el 75 y en el 76. Y de esta forma me escapo de la normativa que acabamos de leer. Y mucho más importante, ustedes saben que insultar a alguien puede ser un delito penal de injurias, de calumnias. Ustedes saben que pegarle a alguien también, acosarlo, maltratarlo, extorsionarlo. El Código Penal es bastante amplio. Pero no solo eso, también tenemos normas previsionales. El artículo 132 de la 24241 de la ley previsional dice
que será reprimido con prisión, habla de ilícito penal, de 15 días a un año el empleador que, estando obligado por las disposiciones de esta ley, no diera cumplimiento a las obligaciones establecidas en los incisos A, B, E o I del artículo 12 y del artículo 43, segunda parte de la presente ley. El delito se configurará cuando el obligado no diera cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los 30 días de notificada la intimación respectiva en su domicilio legal o en el asiento de sus negocios. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque el artículo 12, inciso A, dice que el empleador tiene que registrar en la autoridad de aplicación a los trabajadores. Y los próximos incisos dicen que tiene que, básicamente, pagar los aportes y las contribuciones de todo trabajador registrado. En castellano, si nosotros intimamos al empleador a que registre el trabajador en un plazo de 30 días, en los términos del artículo 132 de la 24.241, y el empleador no lo hace, está cometiendo un ilícito penal. El empleador que tiene un trabajador no registrado está cometiendo un ilícito penal. Por ende, en los términos del artículo 75 y 76 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en los términos del artículo 245 y 278 de la LST, el trabajador podría reclamar daños sin pedir la inconstitucionalidad de esto, porque quedan exceptuados únicamente las acciones basadas en ilícito penal, y no registrar a un trabajador es un ilícito penal, artículo 132 de la 24.241. Y además, básicamente, porque esto no está fundamentándose en el Código Civil y Comercial, sino que lo estamos haciendo en la Ley de Contrato de Trabajo. No me malentiendan, como abogado, como abogados, tenemos que plantear las dos cosas. Señor juez, esta norma no nos impide reclamar daños, explicando que esto es un delito penal. ¿Por qué? Porque se mandó telegrama, que me registren en 30 días, etcétera, etcétera. Y no lo hicieron. Entonces reclamo, a pesar, en el contexto del 245 y el 278. Reclamo daños en ese contexto. Y subsidiariamente, en el hipotético caso que el juez entienda que esta norma está vedando la reparación de daños, voy a pedir la inconstitucionalidad en los términos del fallo Aquino de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, pues están vulnerando derechos y garantías constitucionales que tienen que ver con la reparación integral del daño, con el principio protectorio, con el deber de reparación de este daño, porque básicamente están convirtiendo en hueco, en ilusorio, un derecho y una garantía constitucional, discriminando al trabajador por ser trabajador, vedándolo de hacer y reclamar los daños que podría reclamar cualquier ciudadano frente a algo que lo perjudica, centrándonos en la dignidad como derecho humano fundamental. En base a esto, yo estoy haciendo un modelo de demanda que lo voy a subir en todos los modelos de la biblioteca de juristas. Recordá que si vos te metés a la biblioteca de juristas y ponés en la etiqueta Ley de Modernización, vas a ver que ya subí 29 modelos de escritos, telegramas, cartas documento, estoy por subir más demandas, estoy por subir más fallos, porque esta reforma laboral la tenemos que atacar en comunidad. Comentá la palabra academia si te querés sumar a mi comunidad de derecho laboral argentino. Es una suscripción mensual más barata que una hamburguesa con papas fritas, que te permite tener acceso a más de 500 horas de clase, clases en vivo conmigo, la calculadora laboral inteligente, el actualizador de créditos laborales, la calculadora del artículo 55 de la Ley de Modernización, mi modelo de telegrama, demanda, escritos, etcétera, etcétera, y mucho más. Y lo más importante de todo, si te gustó este video, bancalo compartiéndolo. Compartí este video y te agradezco de corazón. Nos vemos en el video de mañana.